En principio nos gustaría saber tus sensaciones a 26 años del caso Cabezas. Sos una de las personas que estuvo ahí directamente. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué sensaciones te genera todo este tiempo? Desde lo personal, por mi grado de amistad y de vínculo con José Luis después de tantos años de trabajar juntos, y aparte también, bueno, tiene una dimensión muy especial con respecto a lo que representó este crimen para la República Argentina, ¿no? Esto fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en el país, y como tal, digamos que obviamente nos marcó a toda la sociedad argentina de una manera muy fuerte. Entonces, cada vez que nos aproximamos a un aniversario, obviamente se genera toda esa movilización interna desde lo personal, pero también desde lo social con respecto a lo que este caso simbolizó para todos, ¿no? Bien, y en este momento, personalmente, ¿cómo vivís la relación entre la libertad de expresión y la justicia, digamos? ¿Cómo la estás viendo? ¿En qué momento la estás viendo? Hay varios acontecimientos que giran en torno a esta situación. ¿Vos cómo lo vivís? Bueno, yo veo con mucha preocupación, en primer lugar, la situación misma del periodismo con respecto a, bueno, cómo en definitiva se ha tergiversado un poco la función social que el periodista tiene y los medios de comunicación tiene, tomando partido por uno u otro lado de la grieta y en cierta medida hasta forzando los discursos para tener razón, básicamente, más que para informar. Con respecto a la relación con la justicia es sin duda una enorme deuda pendiente del sistema democrático en la Argentina. Muchas veces accionan los miembros de la justicia como si fuesen una especie de casta que se cree por sobre los derechos de los demás ciudadanos. Fijémonos lo que pasa, por ejemplo, con respecto al tema de no pagar impuesto a las ganancias, por citar un ejemplo nomás. La verdad que es una enorme deuda pendiente y que cuando uno analiza incluso todas las encuestas es de las instituciones que más desprestigio tienen. Básicamente yo te diría que en eso parece que no hay grieta, ¿no? Porque por un motivo o por otro motivo la gente desconfía de la justicia, teniendo en cuenta básicamente también los ejemplos, los malos ejemplos que se han conocido en los últimos años, ¿no? Bien, y en relación a la justicia con el caso puntualmente, estábamos investigando y, bueno, nos surge y nos sorprende el hecho de que ninguno de los acusados, de los imputados por la causa de José Luis, permanece en prisión. ¿Te parece que se alcanzó justicia con este caso? ¿Te parece que quedó a mitad de camino? A nosotros la verdad es que nos sorprende esta situación, pero no sé Sí. concretamente a vos lo que te pasa. A ver, sí, sin duda, no, la justicia con el caso de José Luis tiene una deuda gigantesca, porque si bien en un primer momento, te diría también en gran parte por el empuje que le dieron los periodistas, los reporteros gráficos y la sociedad al esclarecimiento del hecho, se llegó a un juicio que condenó a los asesinos a penas de prisión perpetua, ¿no? Pero después lamentablemente el devenir judicial terminó con un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que les redujo la condena a los asesinos y que permitió justamente que en pocos años estos autores de uno de los peores crímenes de la historia argentina empiecen a salir en libertad y que hoy en definitiva estén todos libres, ¿no? Hay una enorme deuda que la justicia tiene con José Luis, con su familia y te diría con toda la sociedad argentina, porque los asesinos deberían todavía estar presos y lamentablemente desde hace mucho tiempo ya fueron liberados, ¿no? Y en ese sentido, ¿se puede hacer algo? ¿Entendés que se puede hacer algo o que ya es cosa juzgada y ya no se puede volver sobre eso? Jurídicamente no, ya no quedan más caminos, porque en realidad hubo una condena en primera instancia que les mencionaba como la condena a prisión perpetua,
que después fue cambiada y reducida las condenas por parte del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Eso fue apelado a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que falló a favor de la familia de Cabezas, diciendo estos asesinos tienen que volver a prisión y tienen que cumplir perpetua. Ellos apelaron eso, fueron a la Corte Nacional, y la Corte Nacional también ratificó que tenían que volver a prisión, pero en todo el tiempo que transcurrió les benefició ese fallo de casación que hizo que se cumplan los 2/3 de la condena y entonces estén lamentablemente en libertad. Ya no nos quedan instancias jurídicas en territorio argentino, sí queda la posibilidad de un juicio, digamos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la familia analiza, obviamente, pero que en materia jurídica a nivel país, lamentablemente ya no quedan instancias. ¿Y vos cómo vivís el hecho de que estas personas estén en libertad? ¿O cómo lo vive la familia? ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Te genera cierta Bueno, inseguridad? ¿No? con muchísima indignación, la verdad, saber que estos individuos que cometieron semejante crimen contra mi amigo, mi compañero, hoy están en libertad, lo único que genera es bronca, la sensación también de que todo lo que se peleó cayó en saco roto, porque si bien hubo condenas, esta digamos, reducción de sus condenas significó impunidad también, ¿no? Y también lo que me da es la sensación de que un hecho tan aberrante, tan fuerte, tan contundente, que significó un mensaje de silenciamiento para la prensa fenomenal, quede de esta manera impune, es en cierta medida un insulto a todos. Sí, yo lo vivo con indignación, con bronca, saber que incluso el asesino de José Luis se recibió de abogado y bueno, está pretendiendo ejercer, y de hecho le habían dado en su momento la matrícula en Capital Federal cuando todavía no tenía la sentencia cumplida, y eso fue apelado por la familia de José Luis y se la quitaron, pero saber que alguien que privó a una persona del derecho más importante, que es el derecho a la vida, ahora quiere ejercer el derecho, parece una burla a la democracia. Totalmente. Y a nivel político, por ejemplo, ahora Eduardo Duhalde manifiesta intenciones de volver a presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. En su momento el ministro de Justicia de la Nación de Menem había salido por este caso, se habían demostrado connivencia con los empresarios. ¿Te parece que la gente lo recuerda, que la gente lo tendría en consideración a esto? ¿Te parece que pasa el tiempo como sucede con los imputados y medio que se olvida? Porque llama la atención, ¿no? Como ciertas vueltas al ruedo dentro del ámbito de la política. Sí, el caso de José Luis, si bien creo que es recordado por todos los que fuimos, digamos, en cierta medida convivimos en esa época, obviamente el paso del tiempo hace que las cosas se vayan diluyendo en cuanto a las responsabilidades políticas, en este caso que vos me preguntás, ¿no? El tema es que yo creo que el caso de José Luis produjo consecuencias políticas muy fuertes en ese contexto. Por ejemplo, creo que fue un gran freno al intento reeleccionista de Carlos Menem por sus vínculos con Alfredo Chabrán, el empresario que fue el autor intelectual del crimen de José Luis. Le frenó esa posibilidad, creo, a Menem de intentar reformar nuevamente la Constitución para aspirar a una tercera presidencia consecutiva. Creo que también tuvo su efecto también en las elecciones del 99, cuando Duhalde fue candidato del PJ, compartiendo, digamos, compitiendo con De la Rúa por parte de la Alianza, y creo que a Duhalde también, a la carrera política de Duhalde le pesó fuerte el caso Cabezas. Creo que esas consecuencias se vivieron en ese entonces, pero ustedes vieron cómo es la política argentina, ¿no? Pareciera que con el tiempo, cuando pasa el tiempo, todos intentan reciclarse, vienen con discursos, personas que tuvieron responsabilidades políticas
importantes y que llevaron a un fracaso, a una situación dramática, vuelven a aparecer en escena como si fuesen profetas y como si fuesen una especie de refundadores de la Argentina, cuando la experiencia ya demostró que fueron algo perjudicial para el país. Entonces, frente a esa situación, lo bueno del periodismo también es ayudar a ejercer la memoria colectiva para, en cierta medida, representar qué fueron esas personas que de pronto cada tanto reaparecen en la escena pública, ¿no? Excelente. Para redondear, nos gustaría que nos recuerdes las actividades que se van a realizar el miércoles y si nos podés dejar un mensaje a modo de cierre de todo esto. Bueno, este 25 de enero hay varias actividades para homenajear a José Luis Cabezas. La familia de José Luis está convocando a un acto en el monolito de la entrada de Pinamar, donde se lo recuerda a José Luis a las 11 de la mañana. Después hay otra convocatoria de la familia a las 7 de la tarde en la cava de General Madariaga, donde asesinaron a José Luis. Vecinos de Pinamar y fotógrafos van a estar también convocando a un acto a las 20 en el monolito de ingreso a Pinamar. Y por otra parte, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, de la que José Luis formaba parte, está convocando a las 11 de la mañana a un acto en la en la sede de ARGRA aquí en la capital federal, y a las 19 horas en una plaza de Capital Federal, la Plaza Armenia, donde también hay una placa que recuerda a José Luis Cabezas. Y después hay actos en distintos lugares del país, porque José Luis se convirtió en un símbolo con representación en todo el país, y en casi 75 lugares de la Argentina hay calles, barrios, monumentos que llevan el nombre de José Luis, y muchas veces los propios colegas, reporteros gráficos y periodistas se reúnen cada 25 de enero en esos lugares para recordarlo, ¿no? Bien, y si nos puedes dejar un mensaje a modo de cierre de todo este proceso, de todo lo vivido y lo que te parece que debería dejar como enseñanza. El mensaje que me gustaría dejar, ahora que se cumplen 26 años del asesinato de José Luis Cabezas, es que este caso, que representó, como les decía, el peor ataque al periodismo y a la libertad de expresión en la Argentina, es un caso que no debe olvidarse, que no nos tenemos que olvidar de José Luis Cabezas, porque en su crimen estuvo representado también un mensaje mafioso de silenciamiento a toda la sociedad, y que recordar significa también atacar a la impunidad que lamentablemente hoy rige en torno a este caso. Así que a todos los vecinos allí de Necochea les mando un abrazo y el pedido también de que no se olviden de Cabezas.